una frágil reliquia del siglo XI y un símbolo de discordia a ambos lados del Canal de la Mancha. El tapiz siempre ha sido un objeto político. Un relato meticulosamente bordado de la batalla de Hastings en 1066. Existen muy pocas fuentes históricas que transmitan de manera tan vívida la experiencia de la guerra tal como la vivía la gente común. El tapiz de Bayeux emprende un viaje sin precedentes en 1000 años, desde Normandía hasta Londres. Ningún traslado está completamente exento de riesgos. Entonces, ¿por qué su préstamo al Museo Británico se ha convertido en un asunto de Estado? Les recuerdo que el tapiz de Bayeux es una obra excepcional. Aunque lo llamamos tapiz, en realidad se trata de un bordado. Visita guiada siguiendo los pasos del tapiz de Bayeux. Ha sobrevivido a numerosos acontecimientos en los que pudo haber sido destruido desde el siglo XI, desde su primera exhibición el 14 de julio de 1077 en la Catedral de Bayeux, pero también es una especie de fotografía de cómo era Inglaterra en esa época. Aunque actualmente ya no está expuesto, el interés sigue siendo enorme, tanto entre los turistas como entre los locales. Vivimos con el tapiz de Bayeux, la ciudad vive con él y nos sentimos orgullosos del tapiz. A los estadounidenses nos encantan las grandes batallas. Venimos en masa cada año a esta región para admirar este magnífico tapiz. La ciudad de Bayeux ofrece ahora recorridos alternativos para los turistas durante la ausencia temporal de su famoso bordado. El préstamo en sí fue una pequeña sorpresa, pero para quienes conocen la historia del tapiz, resulta perfectamente normal prestar una obra de arte que está en el origen mismo de lo que más tarde se conoció como la dinastía de los reyes normandos de Inglaterra. Los ingleses venían a verlo, ahora se lo prestamos, aunque esperamos que regrese. Esta reliquia única ha sido prestada al Museo Británico de Londres, un viaje cargado de simbolismo. Yo creo que el tapiz de Bayeux fue ante todo un instrumento de propaganda política. Si tenemos en cuenta las tensiones entre Francia e Inglaterra, queda claro que fue una herramienta política de gran importancia. Casi 1000 años después, la obra sigue siendo profundamente política. La decisión de prestar el tapiz al Reino Unido ha generado polémica a ambos lados del Canal de la Mancha. Impulsada por la necesidad de renovar el Museo de Bayeux, la decisión obligó a la ciudad a guardar temporalmente su principal atracción. Nos encontramos en el antiguo seminario de la ciudad de Bayeux, el antiguo centro de formación de sacerdotes, que desde 1983 se convirtió en el Museo del Tapiz de Bayeux. Antes de su cierre en septiembre de 2025, el museo recibía hasta 3.000 visitantes por día. Su director, Martin Bostal, supervisa actualmente las obras de renovación del edificio original, así como la construcción de una nueva ampliación. El tapiz se exhibía aquí dentro en una vitrina en forma de U en posición vertical. El museo deberá reabrir a finales de 2027. Este proyecto, valorado en 40 millones de euros, busca garantizar la mejor conservación posible de esta pieza excepcional. La decisión se tomó tras el informe sobre el estado de conservación de la obra realizado en 2020. A partir de ahora, el tapiz deberá exhibirse obligatoriamente en una sola pieza, sobre una superficie inclinada para aliviar las tensiones verticales que afectan sus fibras. Por eso fue necesario construir un edificio específico de la misma longitud del tapiz, es decir, de 70 metros de largo. Por primera vez en su historia, contará con un espacio diseñado exclusivamente para mostrarlo al público y preservarlo para las generaciones futuras. En el pasado, el Reino Unido presentó numerosas solicitudes de préstamo, especialmente con motivo de la coronación de la reina Isabel II en 1953, pero Francia siempre se negó. En 2018, el presidente Emmanuel Macron dio a entrever que el préstamo podría concretarse. Lord Peter Ricketts fue el diplomático encargado de coordinar la operación del lado británico. Llegó la pandemia del COVID y además las relaciones franco-británicas no atravesaban su mejor momento, especialmente por la cuestión del Brexit. Era complicado, no era el momento adecuado para lanzar un gran programa de diplomacia cultural. Una vez que ambos gobiernos estuvieron alineados, el presidente francés se comprometió a respaldar su propuesta con el aval de expertos. I have to confess, we did our best not to be put in the situation to make this loan of Bayeux tapestry.
Debo confesarles que hicimos todo lo posible para no vernos en esta situación de tener que prestar el tapiz de Bayeux. Incluso buscamos a los mejores expertos del mundo para que explicaran en detalle por qué semejante préstamo era sencillamente imposible. Y créanme, los encontramos. Y créanme, los volveremos a encontrar. And believe me, we're gonna find them again. Mientras tanto, el tapiz fue desmontado mediante una operación meticulosa y cuidadosamente coreografiada. 1, 2 y tac, tac, stop. Pero ¿por qué este tejido antiguo es tan importante para los británicos? 1, 2 y tac, stop. Todo el mundo conoce la fecha de 1066. Para los franceses es el equivalente a 1789. 58 escenas impactantes que narran los acontecimientos que condujeron a la conquista normanda de Inglaterra, intrigas de la corte, venganza y, por supuesto, la sangrienta batalla de Hastings. Desde la muerte del rey Eduardo el Confesor hasta la coronación de Harold Godwinson, hasta el enfrentamiento decisivo en la campaña de Sussex el 14 de octubre de 1066, y el momento culminante, la muerte del rey Harold, según la leyenda, por un flechazo en el ojo, un artefacto medieval que retrata los orígenes del Reino Unido. Lo que me fascina de Guillermo el Conquistador es que realmente creyera que podría llevar a cabo semejante plan. Incluso hoy, cuando pienso en los recursos que tenía, en su posición y en la situación de Inglaterra, seamos sinceros, los ingleses no querían a un normando como rey. Creo que este acontecimiento ha permanecido tan vivo en el imaginario colectivo porque fue la última vez que Inglaterra fue conquistada con éxito. Todo ocurrió aquí, en la ciudad de Battle, en Sussex. Aquí murió el rey Harold, rey de Inglaterra en 1066. Se cree que Harold, sus hermanos y sus principales comandantes habrían estado posicionados en este punto durante la batalla, con el ejército inglés desplegado a ambos lados, frente a los normandos que avanzaban desde aquella dirección. Hoy Battle es un sitio pintoresco que recibe grupos escolares y turistas, pero también a miles de apasionados por la historia que cada año reviven este enfrentamiento épico. Recreamos la historia real, aunque muchos detalles de la batalla siguen siendo objeto de interpretación, conocemos su desarrollo general y ese es el guión que siguen los participantes. Muchos grupos ingleses quieren representar a los sajones, pero también vienen de grupos franceses y, por supuesto, ellos quieren ser los normandos. Los preparativos para la edición de este año ya comenzaron, conmemorando los 960 años del día que cambió para siempre el destino de Inglaterra. And action. William of Normandy's won the battle, and King Harold's dead. Guillermo el Conquistador fue finalmente coronado en la abadía de Westminster en Londres, y hoy su figura bordada regresa a tan solo unos kilómetros de ahí al Museo Británico. El tapiz de Bayeux se exhibe en nuestra galería Sainsbury, que tiene la longitud justa para albergarlo. Diseñamos y construimos una vitrina especial para su presentación, de modo que el público pueda contemplar el tapiz completo de una sola pieza. El informe científico publicado en 2022 identificó 24.000 manchas, 9.600 perforaciones y 30 desgarros. Los especialistas recomendaron una restauración lo antes posible. Sin embargo, cuando preguntamos a las autoridades francesas y británicas cuándo se llevaría a cabo esa restauración, no obtuvimos respuesta. Nuestros intentos de contactar a los especialistas en conservación designados por el Ministerio de Cultura también fueron en vano. Uno de ellos incluso alegó una cláusula de confidencialidad. Luego, en junio, la nueva ministra, Catherine Pégard, ofreció una conferencia de prensa con el fin de despejar cualquier duda sobre la operación. Nada, absolutamente nada se ha dejado al azar, especialmente en lo que respecta al traslado de esta obra. El ministerio también publicó un informe especial en el que se describen cómo se transportaría el tapiz dentro de una caja especialmente diseñada de poco más de 3 metros de largo y 2,5 metros de alto. La temperatura debía mantenerse en 20 grados Celsius y la humedad relativa en 50%. La caja estaría suspendida dentro de una estructura de acero equipada con amortiguadores para reducir golpes y vibraciones. Una vez cargada en un camión, cruza el canal de la
la Mancha en un recorrido de 560 kilómetros hasta Londres, pero numerosos detalles clave del informe fueron censurados, alimentando las inquietudes sobre este viaje. Se debe a las tensiones que sufre el objeto, movimientos en la tela, zonas que pudieron haberse deformado o hilos que se han aflojado con el tiempo. Estas son características propias del tejido que hacen que su traslado sea delicado, algo que no ocurriría con una escultura o una pintura, por ejemplo. Quienes se oponen al préstamo sostienen que es imposible evaluar realmente los riesgos. El periodista Didier Rickner lanzó una petición contra el traslado del tapiz. Cerca de 80.000 personas la firmaron. Dicen que no lo saben, que no han medido la sensibilidad a las vibraciones del tapiz de Bayeux, así que desconocen cómo reaccionará y lo que hacen es minimizar el riesgo, pero jamás se ha transportado algo tan frágil, algo que, según el propio Ministerio de Cultura hace apenas año y medio, no podía ser trasladado. Basta con que el presidente de la República diga que el tapiz de Bayeux puede viajar sin sufrir daños y, milagrosamente, resulta que sí puede hacerlo. El Museo Británico asegura que sus equipos realizan controles exhaustivos para detectar cualquier posible deterioro. Además, el gobierno británico se hace responsable financieramente de esta pieza invaluable durante toda su estadía en Londres. Ningún traslado está completamente libre de riesgos, pero todo el diseño, los procedimientos y los protocolos están orientados a reducir esos riesgos al mínimo razonablemente posible. Estoy convencido de que si los conservadores, que conocen el tapiz mejor que nadie, hubieran dicho que no era posible prestarlo sin poner en peligro su conservación, esta operación simplemente no se habría realizado. Más allá de los retos de conservación y de las disputas políticas, esta frágil pieza de lino, bordada por artesanas y artesanos ingleses anónimos, sigue despertando admiración y asombro 1000 años después. Todo comenzó con un conflicto, fue una batalla, pero lo que vino después fue una verdadera fusión entre dos culturas diferentes, la inglesa y la francesa, y por eso, 1000 años después, el legado es en realidad la amistad. Sus historias inspiran el futuro. Su día a día es la actualidad. Su cultura, sus luchas, sus éxitos están en el corazón de nuestros programas. Les contamos los que hicieron América Latina y los que la construyen hoy. Les contamos un mundo hecho día a día por los que lo habitan. Liberté, égalité, actualité.